La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Ricardo Alvarado es investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Ricardo, muy buenos días. En el estudio, Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. Marcela, Juan, buenos días a ustedes y un saludo a todo su auditorio. Ricardo, pues para compartir con el auditorio un recuento de los avances y rezagos en materia de corrupción e impunidad y qué vislumbra este organismo, lo que le espera al país en 2019, luego de que se dio a conocer que el año pasado solo se sancionó a 1 de cada 20 funcionarios que delinquieron. Sí, la cifra de esa cifra general es consistente con otras mediciones que tenemos sobre el nivel de impunidad en el país, que es generalizado, llamémoslo, ¿no? El problema principal que tenemos en el país es que investigamos poco y juzgamos todavía menos. De ahí que sin duda lo más importante o el reto que tengamos que atender con mayor energía este año sea el de fortalecer las capacidades que tenemos para investigar delitos, y sobre todo delitos de corrupción, que son delitos muy complejos. Déjate doy un dato. Aproximadamente de la población que está privada de la libertad, la que está en las cárceles, aproximadamente en una población de 10,000 personas, tenemos la comisión de 6,000 delitos por robo contra 1 de delincuencia organizada o de delitos por corrupción. Es decir, normalmente tenemos gente en la cárcel por cometer delitos muy sencillos, porque es mucho más fácil investigar y procesar gente por delitos más sencillos. Y es muy complejo investigar delitos tales como corrupción o delincuencia organizada. Y el reto entonces es poder fortalecer las capacidades para investigar delitos más complejos. Creo que ese es el principal reto que tenemos para este año. Ahora bien, de acuerdo con algunos organismos de la sociedad civil y algunos analistas, en la Fiscalía General de la República se espera el nombramiento de algún allegado a Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué expectativas tiene Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad con el nuevo Fiscal General de la República? Bueno, la información que, según a la que yo he tenido acceso, es que estamos entre Alejandro Gertz Manero, quien actualmente es el encargado del despacho de la Procuraduría, o el maestro Bernardo Batis, quien fue procurador con López Obrador hace 18 años. Dos comentarios al respecto. Uno, a mí me parece preocupante que sean los mismos nombres, que no haya la posibilidad de abrirse a nuevas opciones para quien dirija la Procuraduría. Pero dejando ese tema tantito abajo, que no me parece que sea el tema principal el quien los forme, sino precisamente los posibles vínculos con el presidente. La intención de tener una fiscalía que sirva, una fiscalía que sea lo más independientemente posible, pasa por darle garantías a quien esté al frente, que tenga la capacidad de investigar al presidente si mañana nos topamos con que el presidente cometió un delito de corrupción. No sé si, dado el andamiaje institucional que tenemos ahorita y estos nombramientos, eso sea posible en este escenario. Hoy la columna Templo Mayor señala que quienes conocen del tema del humo blanco que saldrá en la Suprema Corte de Justicia aseguran que Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la presidencia, ha estado cabildeando sin mucho rubor para que el elegido sea Arturo Saldívar. La posibilidad de que el titular del Poder Judicial sea un incondicional de Andrés Manuel López Obrador ha prendido todas las alarmas. ¿Cuáles son sus expectativas como Mexicanos contra la Corrupción? Mira, la verdad es que no había tenido oportunidad de revisar ese texto. Si es así, habrá que revisar cuál sea el plan de Saldívar para poder encabezar la fiscalía. Insisto, el tema no es tanto quién sea, esa es una discusión francamente secundaria. La discusión principal en torno a una fiscalía que realmente le sirva al país pasa por generar nuevas capacidades para investigar delitos que no tiene actualmente la Procuraduría, y no la tiene por falta de recursos, es decir, materiales y humanos, y por falta de el adecuado marco legal, que tampoco tenemos, ¿no? Entonces, esa es la discusión que realmente debemos tener. Insisto, creo que no es tan importante quién acabe al mando de la Fiscalía.
Y es que el presidente de la Suprema Corte encabeza también el Consejo de la Judicatura Federal y, bueno, de ser así, cabría la posibilidad de que se perdiera el único contrapeso que tiene hoy el Ejecutivo, dado que, bueno, en el Congreso no se ve ese contrapeso que debiera ser el Legislativo. Ahora, sobre perdón, no te escribí la pregunta. Sobre la presidencia de la Suprema Corte no estoy de acuerdo. El ministro Saldívar estuvo con contendiente contra el presidente actual Luis María Aguilar hace 4 años. Estuvimos en este proceso muy mediático en el que estuvieron empatados, me parece, hasta 32 votaciones, y fue hasta que el presidente de la Suprema Corte cambió su voto que por fin quedó Luis María Aguilar. Yo identifico a Saldívar como el área más progresista dentro de la Suprema Corte, independientemente de si está cercano o no a López Obrador, y en ese sentido podría ser una persona que realmente nos permita darle mayor estabilidad a la Suprema Corte. Creo que la independencia de la Suprema Corte en efecto está siendo forma parte de un pequeño pleito político que pasó en los últimos meses. Habrá que ver sobre todo cuál será la intención del nuevo ministro nombrado recientemente y cómo se reacomodan tanto las salas como el pleno de la Suprema Corte para, como decías, seguir siendo un contrapeso del poder ejecutivo. La bandera principal que enarboló Andrés Manuel López Obrador durante su campaña fue precisamente la de el combate a la corrupción y la impunidad, un discurso que cambió ya como presidente electo y posteriormente ya como presidente en funciones. Pero, ¿qué esperan ustedes? ¿Qué esperan mexicanos contra la corrupción y la impunidad del nuevo gobierno en cuanto a un real y efectivo combate a la corrupción, sobre todo en este cambio de discurso de la campaña a la presidencia en funciones? Creo que lo primero, lo sano, creo yo, es que la secretaria de la Función Pública, la doctora Imelda Sandoval, anunció el apoyo al Sistema Nacional Anticorrupción. Era un tema que nos preocupaba mucho porque López Obrador no era fan del Sistema Nacional Anticorrupción, y sin embargo ya expresaron su apoyo y respaldo. Nos faltan algunos nombramientos al interior del Sistema Nacional Anticorrupción y la definición de una política nacional anticorrupción, que tendría que quedar aproximadamente a finales del mes de enero. Lo que esperamos sea eso, y la política lo que va a hacer es definir las prioridades de combate a la corrupción del gobierno federal y en general del país. A partir de ahí es donde podremos ver cuáles son las intenciones reales de combate, más allá de este discurso francamente simplón de que con el ejemplo es suficiente para combatir. Una vez que tengamos esas medidas, podremos analizar con mucho mejor, con herramientas técnicas de veras, cuál es la manera en la que ellos piensan que podamos atacar la corrupción. Pero hay otro factor que también resulta preocupante, y es el hecho de que en el primer mes de gobierno de Andrés Manuel López Obrador se incrementó en un 63% el número de homicidios dolosos en comparación con el último mes de Enrique Peña Nieto. ¿Cuáles son sus expectativas? Bueno, eso es una discusión independiente, ¿no? Esa es seguridad. Creo que esa es por la propia dinámica, del incremento de la violencia que ha habido en los últimos 2 años en el país, y el llamado entonces es urgente, ¿no? A tomar medidas inmediatas para poder disminuir el nivel de violencia en el país. Que creo que eso es lo que tiene que concentrarse la estrategia de seguridad. Ahí hay un tema que me preocupa muchísimo de las medidas que ha tomado el gobierno actual, que es la prisión preventiva oficiosa. Modificaron la Constitución en el artículo 19, falta todavía que la apruebe la Cámara de Diputados. Pero lo que hace la reforma de este artículo es darle la oportunidad al Ministerio Público, a esta Fiscalía, de poder meter a la cárcel en automático a las personas por la comisión de ciertos delitos sin que éstas sean juzgadas. Y eso es un retroceso fundamental en cómo veníamos entendiendo los derechos humanos y el proceso para poder juzgar a las personas a través del nuevo sistema penal acusatorio.
Ese es un retroceso gravísimo, en mi opinión, y que tenemos que sentarnos a discutir con más calma antes de que termine de ser aprobado. Claro. Ricardo, buenos días. Te saluda Marcela Pamanés. Atenta a lo que dices, me gustaría mucho saber qué señales positivas pudiéramos empezar a ver a partir de las siguientes semanas, tal vez, en función de combate a la corrupción. ¿Hay algún caso en particular que tendría que ser atendido con esmero, con precisión, con puntualidad? ¿O crees tú que serán otras las señales que den indicativos de que verdaderamente no es suficiente conocer los actos de corrupción, sino combatirlos? Bueno, yo creo que más que casos específicos, o sea, como persona, lo que tendríamos que ver es una estrategia para acabar con la corrupción sistemática. Es decir, tenemos, por investigaciones periodísticas recientes, tenemos idea de que, por ejemplo, en la Secretaría, lo que ahora es la Secretaría del Bienestar, están asignados contratos a empresas, a universidades, y de ahí a empresas fantasma para la provisión de cierto tipo de servicios. Y que pareciera que son las mismas empresas las que reciben estos contratos para poder proveer constantemente estos servicios. Necesitaríamos una investigación seria desde el gobierno federal de este tipo de medidas para poder acabarlas. No son casos simples, sino son bastante implicados, involucran a un montón de actores públicos, y bueno, pues en 6 años no se investigó nada en el sexenio pasado. De ahí que creamos que no sea suficiente con el ejemplo, dada la complejidad de los que tenemos registrados. Y que de ahí lo importante de poder definir esas prioridades que esperemos vayan surgiendo en estos días. Uh-huh. Muy bien, Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Agradecemos tu atención para esta emisión de Contextos. Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad y un saludo a todos los que nos escuchan. Gracias.